Saludos y bienvenidos a este canal de matemática con el profesor Rosado. Continuamos trabajando con ángulos entre líneas rectas paralelas. Fíjense que me dicen, si la medida del ángulo 1, que es ese, mide el triple del ángulo 2, o sea, 3 veces la medida del ángulo 2. Hallar la medida de los 8 ángulos formando una ecuación. Entonces, fíjense, si la medida del ángulo 1 mide el triple del ángulo 2, miren aquí. La medida del ángulo 2 nosotros no sabemos cuál es. Decimos que es igual a X, pero nos dicen que la del ángulo 1 mide 3 veces la del ángulo 2. O sea, la medida del ángulo 1 es igual a 3 veces X. Entonces, vamos a formar nuestra ecuación para calcular la medida de los 8 ángulos. Nos vamos a quedar con estas medidas y la figura. Miren aquí. Tenemos las medidas aquí y la figura. Debemos saber que el ángulo 2 y el ángulo 1, mírenlo aquí, el 2 y el 1 son par lineal, por lo tanto son ángulos suplementarios, que la suma es 180 grados, la medida de ellos dos. Entonces, la medida de ese ángulo con este es 180. Miren aquí, medida del ángulo 1 más el ángulo 2, 180 grados. El ángulo 1 es 3x. Vamos a cambiar esto por 3x más la medida del ángulo 2, que es x, igual a 180, más x igual a 180. Sumamos 3x más una x, eso es 4x igual a 180. Ese 4 que está multiplicando pasa dividiendo debajo 180 como denominador. Dividimos 180 entre 4 y x es igual a 45. Ese es el valor de x. Por lo tanto, la medida del ángulo 1 es 3 veces x, o sea, 3 veces 45. Mírenlo aquí, 3 veces 45, que es igual a 135 grados. Eso es la medida del ángulo 1. Ahora, la medida del ángulo 2 es igual a x. Por lo tanto, el ángulo 2 es igual a x, que es igual a 45. Luego, el ángulo 3, fíjense la medida del ángulo 3, mide lo mismo que el ángulo 1, porque son ángulos opuestos por el vértice, lo que significa que tienen la misma medida, el 3 y el 1. Por lo tanto, la medida del ángulo 3 mide lo mismo que hay aquí, 135 grados. La del ángulo 4, como es opuesto con el 2, son ángulos opuestos por el vértice, miden igual. El ángulo 4 tiene lo mismo que el ángulo 2. Mírenlo aquí, el ángulo 2. El ángulo 4 mide igual a 45 grados. El ángulo 5 mide lo mismo que el ángulo 1 porque son ángulos correspondientes. Como son ángulos correspondientes, se dicen que son congruentes y tienen la misma medida. El 5 y el 1 miden igual, o sea que el ángulo 5 mide 135 grados. El ángulo 5. El ángulo 6 y el 2 miden igual porque son ángulos correspondientes, son congruentes, por lo tanto, lo que mide el ángulo 2, eso mide el ángulo 6, 45 grados. Ok, entonces el ángulo 7 mide lo mismo que el ángulo 6 porque son ángulos opuestos por el vértice. Entonces, lo que mide el 6 mide el 7. Como aquí hay 45, el 7 mide 45 grados. El 7 mide 45 grados. El 8 y el 5 son ángulos opuestos por el vértice. Como el 5, mírenlo aquí, mide 135. El 8 también mide 135 grados. Y ya aquí tenemos la medida de los 8 ángulos. Fíjense el ángulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí hemos terminado con este video. Gracias por su atención. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho. Compartirlo, darle me gusta y comentar. Continuamos en otro video.